Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que el Señor bendiga a su palabra. En este trozo de la palabra de Dios tenemos tres cosas donde el creyente puede caer. Una es la falsa doctrina, cosas intelectuales. También las pasiones de la vida de lo cual tiene que huir. Y también, perdón, la soberbia para no ser contencioso. Y entonces Pablo está dando consejo a Timoteo de tres características que él tiene que tener para que él pueda ser un vaso útil de honra para el Señor. Y dice versículo 14, recuérdanles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. A veces hay discusiones sobre una palabra y uno busca en el griego y el diccionario da una contestación y después tiene que ver cómo fue usada la palabra. Entonces, este le da más entendimiento y hay que saber la cultura de aquel entonces, en cuál situación lo usaba de esta manera, en una corte o en una ceremonia. Entonces, hay diferentes maneras de entenderlo y si uno no lo ha estudiado a fondo, puede entrar con muchas contiendas y a veces están diciendo la misma cosa, pero con otras palabras. Entonces hay que poner mucha atención para ver claramente lo que están diciendo, para ver si la mitad de lo que están diciendo es de acuerdo con uno. Porque si uno sigue argumentando, puede confundir a los oyentes y dice, sino que es para perdición de los oyentes. Si entramos en una discusión muy esotérica y hablando de cosas técnicas o de diferentes partes del verbo en el griego que tiene diferentes partes al idioma que no tenemos en español o en inglés tampoco. Entonces podemos perder al oyente porque no puede entrar en esto. Hay que ser
sincero, sencillo y explicar lo que dice la palabra de Dios a base de nuestro conocimiento. Somos limitados, pero no entrar en discusiones. Procura con diligencia presentarte a Dios. Diligentemente. Hay que estudiar a nosotros mismos y estudiar la palabra de Dios, ver si estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha revelado, porque si no, Él no nos va a llevar al próximo punto de crecimiento. Hay que ser aprobado en el estado donde estamos para que el Señor pueda decir, te quiero usar ahora para algo más avanzado. Entonces, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Y dice, como obrero que no tiene que avergonzarse. Esta tiene la idea de un obrero, por ejemplo, puede ser un ebanista. Y el ebanista ya hizo un mueble. Y ahora viene el inspector para mirar el mueble. Y la idea aquí es que la persona no tiene vergüenza de su trabajo y dice al inspector, está bienvenido, aquí está mi obra, mírelo. O sea, no tiene vergüenza para manifestar lo que él está haciendo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo decía, he seguido al Señor con buena conciencia? Y dice a Timoteo que tenga buena conciencia. Hay que examinar nuestras conciencias. Y en uno de los salmos proféticos del Señor, Él dice que en las noches le habla su conciencia. Qué bonito es cuando podemos tener una comunicación plena, abierta con nuestras conciencias, de hacer una obra buena para el Señor y no tener nada para avergonzarse. Pablo podía decir al Señor, Señor, aquí está mi conciencia, está limpia delante de ti, examíneme, como dijo David, y mire a mi corazón, mire dentro de mí, para ver si hay algo en lo cual me puedo corregir más para ser de agrado para ti. Un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudia la palabra de verdad. Estudie el Antiguo, el Nuevo Testamento. Ve que la palabra de Dios está igual en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la vida moral delante de Dios, en cuanto a nuestra conciencia, en cuanto a la santidad de Dios, es igual a través de la Biblia, pero hay leyes ceremoniales que ya no son para nosotros, pero las leyes que se trata de justicia, de santidad en el Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento. La ventaja para nosotros es que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. La misma ley en el Antiguo Testamento, pero no tenían el Espíritu Santo para ayudarles. La ley no cambia, pero el Espíritu Santo nos facilita a la obediencia. El Consolador está en nuestro corazón consolándonos para que podamos realizar realmente en nuestra vida la ley de Dios. Pero hay que dividir, saber, cuando está hablando en forma de parábola.
Y la ley a veces es profética del futuro. Por ejemplo, en la cena del Señor no damos el diezmo, pero conforme a cómo el Señor le ha prosperado, y este viene de la ley, de la ofrenda, de las primicias, conforme a cómo el Señor le ha bendecido, prosperado. Pero la diferencia es que ahora las primicias, Cristo ya resucitó y ya estamos viviendo en esta primicia. Entonces esta ley es profética de cómo vamos a ofrendar al Señor financieramente en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo sabiamente sabe cuál de las leyes que se puede aplicar en el Nuevo Testamento, porque este dicho, conforme a como el Señor le ha prosperado, viene de la ley. Muchas cosas vienen de la ley, pero son aplicadas juiciosamente por el apóstol Pablo. Entonces, él sabe cómo dividir o usar bien, en inglés dice cómo dividir, cómo entender, como el sacrificio que cortando el animal en sus 7 piezas, el número de perfección, su cabeza, sus 4 piernas, las entrañas y la gordura. La gordura, como digo, uh, a veces los chicharrones para Dios, allí siendo quemado, allí son la ofrenda, toda la gordura es solamente para Dios. Entonces el sacerdote sabe cómo dividir. También el sacerdote espiritual, tomando lección de la ley, podemos aplicarlo espiritualmente. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando uno está desanimado por tanta palabrería y tanta discusión, uno quiere tirar la toalla y decir, ¿por qué estoy viviendo con estos creyentes? Es pura tortura, es pura frustración. Mejor continúo en mi vida mundana. Conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y en 1 Timoteo 1, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Timoteo sabía que él iba a encontrar a personas, líderes, predicadores, predicando cosas en contra de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Fueron puestos bajo la disciplina. No sé cuántas asambleas obedecieron esta disciplina de entregarles a Satanás para que corrigen lo que ellos estaban enseñando, pero en 2 Timoteo parece que todavía estaba persistiendo en la falsa doctrina, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Cristo vino. Estamos ahora en la tribulación, por eso tenemos tantos problemas. No, el Señor no ha venido todavía. Los testigos de Jehová enseñan esta falsa doctrina. Y dice que su profeta dijo que tenían que ir a una montaña muy alta en Texas, de los Estados Unidos. Y fueron allí a esta montaña. Y con el tiempo la gente se regresaron a su casa desesperados, diciendo que nada sucedió. Pero los últimos que quedaron allí bajaron de esta montaña para decir a todos que el Señor vino y recogió
a tantos, nomás ellos quedaron para dar testimonio de que Cristo ya ha venido. Y entonces los testigos de Jehová piensan que son unos de los 144,000 para evangelizar el mundo, para preparar para el reino de Dios. Y por esto allí está la doctrina de Himeneo y Fileto. Se resucitó esta doctrina, se resucitó entre los testigos de Jehová. Dice versículo 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, de algunos. ¿Por qué? Dice versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y este sello es un doble sello de seguridad. Conoce el Señor a los que son suyos. Los que realmente aman al Señor, que saben cómo usar bien la palabra de Dios, que tienen una buena confianza delante del Señor, que están dispuestos para manifestar su obra al inspector, a nuestro Señor Jesucristo, libremente, con buena conciencia. El Señor conoce a los suyos. Ellos van a seguir bien. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo por su vida sagrada, santificada delante del Señor. Dos cosas. Una fe real en el Señor. Él sabe quiénes son los suyos. Y una vida que resplandece la persona de Cristo hacia los demás. Es el doble sello del creyente fiel y firme para el Señor. Entonces, en una casa grande, y estamos en una casa grande porque la iglesia de Dios está grande, y es grande porque es muy importante. La casa de Dios es grande por el precio que Cristo pagó para la iglesia. Importante, grande en costo, y también tiene un diseño especial con los profetas. Dice en Efesios, creo al final del capítulo 1, está basada la iglesia. Y en Apocalipsis vemos las fundaciones también de los apóstoles. Es una casa grande, importante, costosa. Y en esta casa hay muchas cosas, muchos utensilios. Hay platos, hay tenedores, hay cuchillos, hay tantos utensilios de oro, algunos de oro, otros de plata, sino también de madera y de barro. Hay ricos y hay pobres. Hay algunos que están resplandeciendo y otros muy humildes que están allí. Diferentes vasos. Cuando yo era niño, mi mamá, por sus recuerdos de México, tenía vasos de barro y no quería que yo lo usara. Teníamos que guardarlo allí en un estante y usábamos en la casa platos de plástico y eran más baratitos y yo no podía quebrarlo como niño. Pero los vasos de barro que fueron hechos a mano por los indígenas en México, ella lo guardaba como algo muy especial. Y para terminarla, para poner un brillo al vaso de barro, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ponerlo en el fuego.
Entonces este vaso de barro que hacían nuestros ancestros primitivos, por así decirlo, aunque eran muy inteligentes, un vaso de barro pasa por el fuego. Entonces hay diferentes clases de personas, diferentes. Nuestro Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por todos los oidores y te pedimos que sean bendecidos en sus vidas y que pueden ser honrosos delante de ti, aunque está hecho de barro, plata o lo que sean de honra y de uso honroso para nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Juan, qué pena ahí. Hermano Carlos, buenas noches. Hermana Tere, regálame un segundito, por favor, gracias. Buenas noches, tengo que irme. Sí, el hermano Juan tiene que